El año 2022 yo me desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Bien, díganos, ubiquemos en el día 6 de diciembre del 2022, un día antes del mensaje del presidente Castillo Terrones, ¿no? ¿Qué actividad realizó ese día, el 6 de diciembre del 2022? Para que diga si algún ministro o asesor de la PCM el 7 de diciembre se comunicó con su persona la intención de apoyar el mensaje, el discurso dictado por el presidente Pedro Castillo Terrones. Ninguno. Retomando, señor Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Aníbal, manifestaba que soy el representante del Ministerio Público y le voy a formular algunas preguntas. Bien. Claro, doctor. Dígame, en primer lugar, ¿a qué actividades se dedica? Hoy soy oficial en situación de retiro y, bueno, asesoro a algunas empresas en diferentes rubros, ¿no? Dígame, ¿cuántos años tuvo en la actividad militar? 40 años de servicio como oficial y 4 de cadete. Díganos, en el año 2022, ¿qué función o cargo ocupaba? El año 2022 yo me desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Bien, díganos, ubiquemos en el día 6 de diciembre del 2022, un día antes del mensaje del presidente Castillo Terrones, ¿no? ¿Qué actividad realizó ese día, el 6 de diciembre del 2022? En realidad el 6, actividades de rutina. Sin embargo, en la mañana asistimos a la ceremonia por el aniversario de la Policía Nacional, 6 de diciembre. Bien. Ese día, 6 de diciembre de 2022, pregunto, ¿tuvo comunicación con el general Córdoba Alemán? Estuvo en la ceremonia. Sí. Estuvo en la ceremonia y sí, posteriormente, como parte de nuestro trabajo, nos reunimos. Sí, en esa reunión que tuvo comunicación con el general Córdoba Alemán, ¿qué hablaron al respecto? En sí. Diferentes aspectos, ¿no? Él era comandante general del Ejército, yo jefe del Comando Conjunto. En la noche hubo otra actividad en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. No asistió el general Córdoba y posteriormente llegó a mi despacho para darme cuenta del motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ceremonia era por el Día del Ejército. Bien. Dígame, usted, comunicándose, o usted ha manifestado que se comunicó con el general Córdoba Alemán, ¿le manifestó él que también él había tenido comunicación con el ministro en ese entonces, Bobbio Rosas? Sí, él me dio cuenta que no asistió a la ceremonia en la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia porque se encontraba en el Ministerio de Defensa con el señor Bobbio. Bien. ¿Sabe qué hablaron al respecto los dos? Bueno, cuando él pasa por mi oficina, simplemente me dio cuenta que el señor Bobbio le había pedido que ponga su cargo a disposición. ¿Le explicó el motivo? No. Díganos, ese día, ¿usted tuvo comunicación con el exministro Bobbio Rosas? No, el 6 no tuvimos comunicación. De la misma forma, ¿tuvo comunicación días previos al mensaje de la Fiscalía, del mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo Terrones con el ministro Bobbio Rosas? El ministro, en ese momento, Bobbio, asumió el cargo el día lunes 5, en la tarde. Bien. En la tarde nos convocan al Ministerio de Defensa, por disposición de él. Llegamos, lo esperamos en su despacho.
Y bueno, después él llegó, se presentó y nos solicitó una exposición de la situación de las instituciones, que es algo común. En el tiempo que he estado como jefe del Comando Conjunto, han habido 8 ministros de Defensa y era algo normal. En esa actividad preguntó cuándo podía hacer esa exposición. Normalmente se solicita un periodo de una semana para prepararla, pero en realidad con 8 ministros estaba preparada. Entonces, directamente le preguntó al almirante Alcalá y el almirante le dijo, pasó mañana, señor ministro, es decir, el 7. Entonces, se suponía que iba a ser el 7, 9, 10 de la mañana. El general Córdoba, como estaba en actividades también por el Día del Ejército, era la semana del Ejército, el día es el 9, dio cuenta que había una serie de actividades y le pidió que la reunión se aplace. Pero el ministro dijo, bueno, para no interferir con las actividades, que sea a las 6 de la mañana. Muy bien. Esa fue la reunión que hubo con el ministro, la única antes de. Nos despidió y cada uno se fue a lo que tenía que hacer. Perdón. Yéndonos ya el día 7 de diciembre del 2022, le pregunto si fueron citados por el ministro Bobbio Rosas. Como le acabo de expresar, el día 5... El 7, le digo. El día 5 se dispuso que el 7 a las 6 de la mañana estemos en el despacho del ministro para exponer la situación de las instituciones. Eso fue lo que sucedió el 7 a las 6 de la mañana. Bien. ¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvo el ministro, estuvieron los 3 comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, quien habla, y 2 personas que el ministro presentó. El ministro de ese entonces presentó como los viceministros entrantes. No recuerdo quiénes eran. El ministro Bobbio Rosas estuvo, ya manifestado, que estuvo presente en la exposición de todos los generales, ¿no?, que estaban citados. ¿Él se quedó hasta el final de todas las exposiciones que ustedes realizaron? No, aproximadamente a sería entre 7 y 7 y media de la mañana, recibió una llamada. Se levantó, luego regresó y le pidió al general Córdoba que lo acompañe a Palacio de Gobierno. Y se retiró. Al decir que recibió una llamada, ¿sabe usted de quién fue la llamada? No, no lo sé. ¿Le manifestó el señor Bobbio Rosas el motivo, el por qué se retiraba? Tampoco. Bien, díganos, para saber más, ¿cuáles son sus funciones o fueron sus funciones como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Dentro de todo podremos resumir como la conducción de todas las operaciones y acciones militares a nivel nacional. Bien. Díganos, ¿cómo toma usted conocimiento del mensaje presidencial? ¿Dónde está usted? Exactamente, ¿cómo toma conocimiento? El mensaje presidencial del 7, porque el día claro, 6, del 7. porque el día 6 también hubo un mensaje presidencial. Sí, del 7. El día 7 yo ya me encontraba en mi oficina. Salimos de la exposición como a las 9, ya había regresado a mi oficina. Y bueno, en televisión apareció el mensaje o la convocatoria de un mensaje del presidente de la República. Ahí es que yo tomo conocimiento del mismo. Usted se encontraba en su casa, creo ha dicho, ¿no? No, me encontré en mi oficina. Perfecto. Era hora de trabajo. Muy bien. Díganos, ¿cuáles fueron las acciones que desplegó usted luego de escuchar el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre del 2022? Una vez que terminó el mensaje, me comuniqué con los 3 comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y con el general Álvarez, que en ese momento se encontraba como comandante general encargado de la policía. Los convoqué a la oficina y les expliqué el motivo.
Además de ello, bueno, dispuse que se refuerce la seguridad del comando conjunto, es algo natural. Dispuse al jefe de Estado Mayor que formule un proyecto de comunicado y también proyectos de cartas, ¿no?, para dirigir a diferentes entidades, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, entre otros. Y además de ello, también dispuse que se convoque a los comandos operacionales para una videoconferencia conmigo y con los comandantes generales. Bien, lo que está manifestado, ese proyecto de comunicado que usted ordenó, ¿sabe cuál era su contenido? ¿Qué contenía? ¿Qué es lo que usted Es dispuso? el mismo comunicado que después o posteriormente se difundió a la población a través de los medios de comunicación. ¿Podría, por favor, hacernos recordar qué decía Si el me comunicado? permite, lo tengo acá tengo una copia. Sí, con la venia, señora directora de datos. En todo caso, lo que usted recuerde. Lo que usted recuerde, en todo caso. Bueno, el comunicado de manera general decía que hablaba sobre el orden constitucional, ¿no? Que el mensaje era contrario al orden constitucional establecido y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque fue un mensaje conjunto, éramos respetuosos del mismo. Y luego se llamaba la calma a la población y terminamos con una frase que siempre expresamos nosotros, ¿no? Unidos, firmes y dignos siempre. Gracias. De nuestra parte es todo, señora directora de debate. Gracias. Gracias. La Procuraduría, ¿alguna pregunta? Sí. Por favor, para que precise si el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú al que se refirió en su respuesta precedente fue emitido antes o después de la intervención del expresidente Castillo. Fue producto del mensaje del presidente. El mensaje se formula y se aprueba por los comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y el encargado de la Policía Nacional en mi oficina, luego de haber llegado convocados después del mensaje del entonces presidente. ¿Tiene conocimiento a qué hora aproximadamente fue emitido el citado comunicado? Más o menos alrededor entre 12:30 y 13 horas. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Qué medidas de control y seguridad se implementaron para garantizar el orden público durante los hechos suscitados el 7 de diciembre de 2022? Como usted conoce, la responsabilidad constitucional del mantenimiento del orden público es de la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los roles que tiene la Fuerza Armada es participar en el control del orden interno en apoyo a la policía. Por eso es que se convocó en ese momento, comandante general encargado, se coordinó con él. Bueno, nosotros tenemos planes preestablecidos para el control del orden interno, ¿no? De que cualquier situación que se presente y requiera el apoyo de la Fuerza Armada, lo comunique para poder actuar en favor de la policía. ¿Qué acciones se realizaron desde el Comando Conjunto hasta que el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial? Cuando llegaron los comandantes generales, revisamos el mensaje y con los asesores legales correspondientes determinamos que era contrario pues a lo que estaba establecido en la Constitución. Por eso es que aprobamos el comunicado, se ordena difundirlo, las cartas también se aprueban y se dispone que se remitan inmediatamente a diferentes dependencias del Estado, como son las que le comenté anteriormente. Luego subimos al puesto de comando
nos enlazamos con todos los comandos operacionales, que son los órganos de línea del Comando Conjunto a nivel nacional. Les hicimos ver la situación, se les leyó el comunicado y se les dio la disposición de que de igual manera coordinen con la Policía Nacional a nivel regional, a nivel brigada, división, para que estén en condiciones de apoyarlo si es que ésta así lo requería, según lo que dice la norma. ¿Cuál era el tenor de las cartas enviadas a las entidades públicas que ha mencionado, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otras, que ha referido en sus respuestas? Prácticamente lo mismo que decía el comunicado. ¿Qué acciones tomó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tras la juramentación de la nueva Presidenta de la República? Después que regresamos al Comando Conjunto, nos reunimos con los comandantes generales de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, o llegamos con ellos al Comando Conjunto y con el comandante encargado de la policía. Hicimos una pequeña evaluación de la situación. Nuevamente quedamos en que cualquier requerimiento que tenga la Policía Nacional de apoyo lo haga conocer por el medio correspondiente para tomar la acción, de acuerdo a norma. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Muy buenos días, señor Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar. Buenos días, doctor. Para que diga si algún ministro o asesor de la PCM el 7 de diciembre se comunicó con su persona la intención de apoyar el mensaje, el discurso dictado por el presidente Pedro Castillo Terrones. Ninguno. Siguiente pregunta, señor magistrado. Si el expresidente Pedro Castillo Terrones, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, después del discurso brindado el 7 de diciembre, estando en su calidad de jefe del Comando Conjunto, le ordenó a usted cerrar el Congreso de la República? No. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. La defensa del señor Lozada. No tenemos preguntas, señora directora. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, gracias, señora directora de debates. Señor Gómez, la siguiente pregunta. Usted, en su condición de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿recibió alguna instrucción, orden o mantuvo alguna comunicación con la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino en su condición de premier para cerrar el Congreso, intervenir o detener a la fiscal de la Nación, intervenir el Poder Judicial o levantarse en armas para subvertir el orden constitucional? Ninguna. Usted, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿de quién dependía orgánica, funcional y administrativamente? La ley dice que del ministro de Defensa. La última pregunta. ¿A usted le consta que la señorita Premier Betsy Bexabe Chávez Chino indujo a renunciar al comandante general del Ejército peruano, Walter Horacio Córdoba Alemán? No. Gracias, eso es todo. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, señora juez. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor testigo, le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a lo que usted ha respondido. Vamos a trasladarnos al momento en que usted escucha el mensaje presidencial. Díganos, usted respondió que ha escuchado el mensaje presidencial, pero díganos a través de qué medio usted pudo enterarse o percibir el mensaje presidencial. TV Perú. Usted pudo observar al señor Pedro Castillo. Sí. Díganos, el señor Pedro Castillo, cuando estaba dando su mensaje, ¿qué tenía o qué era lo que portaba en su mano? Un papel, asumo que con el discurso. Cuando usted
pudo observar al señor Pedro Castillo, ¿usted pudo darse cuenta de algunos gestos que él manifestaba al momento de dar su lectura o no se pudo percatar? Pasó desapercibido. Díganos, usted el día 7 de diciembre, luego del mensaje presidencial, vámonos al momento en que usted cita a los comandantes a su despacho. ¿Dónde queda su despacho? Cuadra 2 de la avenida Arequipa. ¿Conoce dónde quedan los otros despachos? Sí conozco. Díganos, el despacho del comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿dónde queda? Está en Corpac. ¿A cuántos minutos puede brindarnos? ¿Conoce o...? No, no sé a cuántos minutos. No, depende del día, depende de la hora, no le puedo precisar. Ya, correcto. Díganos, en el momento en que usted cita a los comandantes, ¿usted recuerda el orden de llegada de cada uno de los comandantes? No, pero si mal no recuerdo, el primero que llegó fue el general Artadi, en vista de que el cuartel general de la Fuerza Aérea queda no a menos de 10 cuadras del Comando Conjunto. Díganos, el general encargado de la Policía Nacional del Perú, comandante general, ¿recuerda su nombre? ¿El encargado? O Sí, el encargado. Es el general Vicente Álvarez. ¿Recuerda en qué momento o en qué orden llegó? No, no lo recuerdo. ¿Recuerda con quién llegó? Tampoco. A mi despacho entraron los comandantes generales. Díganos, cuando llegó el comandante general encargado de la Policía Nacional del Perú, ¿conversó con usted? Todos conversamos. ¿Sobre qué temas? Específicamente el comandante general de la Policía. Exactamente sobre el mensaje que había dado el señor Castillo. ¿Algo más? La conversación en todo momento giró en base a ello. ¿Le mencionó acerca de algo inusual? No. En ese momento, no. ¿El señor le ayudó a confeccionar el comunicado? Yo había ordenado que se haga un proyecto de comunicado en base a determinadas indicaciones. Cuando sale el comunicado, lo pusimos en conocimiento de todos los presentes. Seguramente que habremos hecho algún cambio y el producto fue el comunicado final. Bueno, pasemos ahora a lo que usted ha mencionado con respecto al señor Córdoba. Creo que era el ministro de... era el comandante. ¿Cuál era su cargo del señor Córdoba? El general Córdoba era comandante general del Ejército del Perú. ¿Era su subalterno o su superior? Si usted ve la ley orgánica del Ministerio de Defensa, va a poder tomar conocimiento que el Comando Conjunto, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea están en el mismo nivel y los 4 dependen del Ministerio de Defensa. ¿Usted tenía el cargo de jefe? Yo era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no del Ejército, de la Marina ni de la Fuerza Aérea. Cada uno tenía su función. Cada uno comanda su institución. Díganos, el trabajo operativo dentro de las Fuerzas Armadas o dentro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿quién lo tenía? El comando de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas del Perú recaen sobre el jefe del Comando Conjunto. Sobre su persona. Así es. En decir que si es que había una orden de disponibilidad de las fuerzas del orden, de las fuerzas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tenían que dirigírselo a usted. Así es. En ese contexto, para que me aclare, díganos, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se comunicó con usted antes de dar su discurso el día 7 de diciembre del año 2022 para que usted haga uso de la disponibilidad de las Fuerzas Armadas? No. ¿Durante el mensaje presidencial le ordenó? Bueno, estaba dando el mensaje, no me podía ordenar eso. ¿Después del mensaje? Tampoco. Correcto. Con respecto a su labor del señor, ¿conoce usted la función que realizaba el señor Córdoba en su calidad de comandante general del Ejército peruano? Responsable de comandar el Ejército del Perú. Cuando usted dice comandar, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué se debe? ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué podía hacer él? Según lo que dice la ley, Ejército, Marina y Fuerza Aérea son las instituciones responsables
de la captación, equipamiento, entrenamiento, organización y poner en estado de enlistamiento a las fuerzas para que puedan ser posteriormente utilizadas, si es que así se requiere, en operaciones o acciones militares por el Comando Conjunto. Díganos, ¿él tenía entonces capacidad operativa de las Fuerzas Armadas? No. Listo. Díganos, usted ha dado una respuesta con respecto al general Córdoba. Seguimos con él. Usted ha mencionado que el general Córdoba no le mencionó o no le dio respuesta con respecto a su conocimiento de la solicitud que el señor Bobbio le había brindado con respecto a su renuncia. ¿Usted sostiene eso? Claro, esa es una decisión netamente personal. No, la pregunta es si le comentó a usted. No, lo que yo le estoy diciendo es que es personal, por lo tanto no me lo comentó. Dígame, ¿usted ha declarado anteriormente? He declarado anteriormente a los 2 días del 7 de diciembre, el 9 de diciembre del año 2022. Y para esa fecha usted estaba mucho más, la fecha mucho más coetánea, su memoria mucho más lúcida. Seguramente. Señorita juez, los señores jueces, nosotros encontramos que el señor no recuerda un hecho, motivo por el cual nosotros, por favor, solicitamos que le hagan llegar su declaración que está a folios 204, la pregunta número 9. De fecha. Por favor, la declaración. La declaración de fecha 9 de diciembre del año 2022, que está a folio 199. Si nos trasladamos, por favor. La pregunta 4, ¿no? A la pregunta número 9. Número 9. Número 9, por favor. Si le alcanzan para que lo lea y él pueda posteriormente, bajo ese sentido, darnos una respuesta. Si lo puedes poner. Ya, un momentito, por favor. Y en la pantalla también, ¿ya? Señor testigo, le van a poner a la vista una declaración previa. Quiero que lo lea y posteriormente le volveré a hacer la pregunta. Gracias. ¿Cuál es? Pregunta número 9, respuesta a esa pregunta. Puede leerla en voz alta. Señor, No, léala. doctora, es recordación, doctora. Sí. Solamente para el A testigo ver, y nosotros. ¿por contradicción o porque no...? Por recordación, para recordar, doctora. No encontramos contradicción. Bueno, que pero lea, señora. tendría que leerla. Ya, correcto. Léala. Escuchamos. El día 6 de diciembre del 2022 se estaba realizando una ceremonia por el Día del Ejército. En dicha circunstancia, como a las 19 horas, el comandante general de la Fuerza, es el comandante general del Ejército, Walter Córdoba, se comunicó conmigo indicándome que estaba en el despacho del Ministerio de Defensa, que es lo que he manifestado anteriormente, y que por dicho motivo no asistía a la ceremonia. Culminada la ceremonia, como a las 21 horas, el general Córdoba acudió a mi oficina y me explicó que el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, le había comunicado que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, solicitaba que renuncie al cargo debido a una serie de problemas que se habían presentado. Sobre ello conversamos y luego se retiró. Señor testigo, luego de haber leído, díganos, ¿quiere aclararnos su respuesta, por favor? Sí, como digo, el general Córdoba nunca me explicó cuáles eran los problemas. Asumo que eran una situación particular. Correcto. Antes, Díganos. si me permite, antes sí. sí lo he expresado, esa parte el general fue a mi oficina, me lo explicó, me dijo que le habían solicitado que ponga su cargo a disposición por una serie de problemas. Particularmente no veo contradicción con lo que manifestaba antes. No lo estamos tomando por contradicción, solamente que usted no había dado una respuesta, queríamos que amplíe su respuesta. Ok, por eso, gracias. para recordar. Con respecto a ello, díganos, usted como comandante general o jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿a los comandantes generales se les asigna algún domicilio? Bueno, depende de la institución.
¿Usted tiene conocimiento si al general Córdoba le asignaron un domicilio? Sí, a los comandantes generales Ejército, Marina y Fuerzas Aéreas se les asigna un domicilio. Al del Comando Conjunto no. Díganos, ¿usted tuvo conocimiento si ese domicilio durante la temporada de noviembre del año 2022 tuvo algún tipo de problemas? Bueno, la fecha no la recuerdo. ¿Pero No- recuerda no- que no hubo sé qué problemas pro- en ese domicilio del general Córdoba? Si me puede recordar qué tipo de problemas. No puedo introducir un dato. Recuerde, dígame usted si es que usted lo recuerda. El tiempo que ha vivido el general Córdoba en su casa debe haber sido amplio. No sé si específicamente en el mes de noviembre haya ocurrido algo. Anteriormente, No sé qué tipo de problemas pueden ser, domésticos, no puedo yo ¿Judiciales? afirmar. No lo recuerdo. díganos, para ser comandante general de las Fuerzas Armadas o para que usted esté en el cargo de jefe, ¿cuál es el tipo de conducta que se solicita? Ejemplar, ¿Personal fundamentalmente en todos los o aspectos. funcional? En todos los aspectos. Si tuviera algún tipo de problema, ¿qué pasaría? Tendría que ver qué tipo de problemas son. Supongamos O sea, un problema judicial, que sí. haya una Objeción, noticia. señora directora de debates. Es una pregunta especulativa. Ya está... Sí, fundada la... Sí, no hay ningún problema. Nos ha dado la respuesta ya, no tenemos más preguntas que realizar. Eso es todo. Preguntas. El magistrado Guerrero va a formular preguntas. Una sola aclaración. Antes de emitir ese pronunciamiento, usted como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las personas que integraban este Comando Conjunto, ¿qué evaluaciones realizaron? Porque nada menos como ha trascendido en las preguntas que le han hecho, se trataba de un pronunciamiento a través de los medios de televisión y nada menos que el señor presidente de la República, que era, por definición constitucional, el jefe supremo, ¿no es cierto? ¿Podría relatarnos qué evaluación realizaron antes de ese comunicado, por favor? Claro, doctor. Una vez que escuchamos, bueno, por mi parte escuché el mensaje, habían varios puntos que, por ejemplo, cerrar el Congreso de la República no es una disposición normal ni legal. Y algunas otras disposiciones que contenía el mensaje, entonces generaron que asuma que se estaba quebrando el orden constitucional claramente establecido. Por eso fue que hice unas disposiciones básicas para que se formule un proyecto de comunicado. Convoqué a los comandantes generales, como he dicho, no están bajo mi comando, los tenía que convocar. La Policía Nacional tampoco está bajo mi comando. Llegaron y los 5 evaluamos el contenido del mensaje y llegamos a la conclusión de que habían varias cosas que no eran legalmente correctas. Por eso es que el comunicado seguramente sufre alguna corrección, pero finalmente lo que he expresado es lo que sale a la opinión pública. Muchas gracias. Es todo A por usted, mi parte. doctor. Gracias. Unas preguntas, señor. ¿Es usual que se cite reuniones a las 6 de la mañana? ¿Reuniones entre los jefes de las Fuerzas Armadas? En realidad, podemos asistir a cualquier hora. Nosotros estamos las 24/7. No, pero ¿es usual? Lo podemos hacer. Sin embargo, como le comento, no era usual. ¿Y por qué el día 7 de diciembre se citó a las 6 de la mañana? Como comenté durante mi presentación, el día tampoco fue establecido. El día fue un día que salió fortuitamente. La hora, de igual manera. Se supone que una reunión normal para ese tipo de actividades, se puede dar a media mañana o a media tarde, depende, en horario laboral. Sin embargo, como uno de los comandantes generales explicó que estaba en actividades por el día de su institución, que es el Ejército, había una serie de ceremonias, condecoraciones, actividades internas,
pidió que la fecha, claro, la fecha se traslade. La respuesta del ministro fue, bueno, para no interferir con las actividades, la hora va a ser 6 de la mañana. Gracias. Gracias, señor testigo. Puede usted retirarse.